Twitter se ha convertido en una red llena de hostilidad, de acoso, de intereses políticos y comerciales. Pero no siempre fue así. Antes de darla por muerta en manos de Elon Musk, un poco de nostalgia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¡Ay, Twitter! Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es/aldía porque te regalamos 60 días gratis. 2 meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Twitter está en crisis. La red social acaba de ser comprada por un multimillonario excéntrico, Elon Musk, que si no la hunde, la acabará convirtiendo en otra cosa. ¿Es el principio del fin? Yo confieso que me da pena. Mi primer tuit es del 11 de octubre de 2007, hace 15 años. Me da un poco de vergüenza, pero dice: quizá tarde pero nunca mal, aquí estoy en Twitter, hello world. En fin. Mi segundo tuit es: ¿será posible que no me llegue el Mercadona? Empezamos a usar Twitter como algo personal, pero luego lo usamos también para lo público, para lo social. Cuando se lanzó en 2006, Twitter te animaba a escribir con una pregunta siempre visible: ¿qué estás haciendo? Pronto la cambió para preguntar: ¿qué está pasando? Y la verdad es que estaban pasando muchas cosas. Un mundo en crisis financiera, con países como España, donde los medios de comunicación no querían escuchar. Las redes sociales, Twitter sobre todo, nos permitieron hablar entre nosotros. Sobre el capitalismo, sobre Wikileaks, sobre una plaza de Egipto donde comenzó la primavera árabe, sobre el 15M, sobre desahucios, sobre democracia o sobre Eurovisión. 1, el Breaking Man. 2, el cruzadito. 3, el maquillazo. 4, el Robocop. Estábamos totalmente enganchados a Twitter, para las risas y para los dramas. Como este capítulo ya es inevitablemente un ejercicio de nostalgia, le he pedido a la persona que a mí me descubrió Twitter que nos recuerde por qué nos gustaba tanto. Es Rosa Jiménez Cano, @petecín, periodista digital pionera que ahora trabaja en Estados Unidos. Hola Juanlu. Para nosotros, para ese grupito de periodistas curiosos, tequis y exploradores de Internet, Twitter fue un medio de expresión muy rápido, porque antes estábamos usando el blog y lo íbamos actualizando, y Twitter lo que nos permitió fue la inmediatez. Y lo que en principio era una limitación, los 140 caracteres, que era porque se tuiteaba, quizá aquí no tanto, pero en Estados Unidos se podía por SMS, nos dio una puerta a la imaginación, y al ser, pues era como hacer titulares. Y tuvo un punto también de como darte una vuelta por el pueblo, ¿no? Porque estábamos allí unos cuantos que además nos llevábamos muy bien y teníamos muchas cosas en común, guiños, gracias. De los momentos más chulos fue cuando empezamos a usar los hashtags, y a veces terminamos hablando solo con hashtags y teníamos ciertas complicidades. Y un momento que yo creo que a mí me llamó mucho la atención o que me marcó mucho en Twitter fue la muerte de Bin Laden. Es el primero que se me ocurre, quizá podría decirte muchos más, pero así pensando, esto de que hubiera un vecino de Bin Laden diciendo: uy, pues hay un helicóptero, uy, pues parece que está bajando, como con mucha candidez, y era toda una operación de Estados Unidos para, bueno, y de la inteligencia de varios países, pero sobre todo de Estados Unidos, para cargárselo, que me pareció como wow, no contaban con que un vecino tuviera Twitter y apareciera ahí, o sea, que yo podía haber sido todavía más peligroso, y creo que desde entonces también se ha tenido más en cuenta. Aquel fenómeno creció tanto que algunos pudimos construir medios de comunicación, como el diario.es, sobre esas nuevas comunidades digitales en Twitter. Mientras tanto, otros levantaban proyectos sociales e incluso partidos políticos, que sin Twitter, sin Facebook y sin la manera en la que influyeron en los grandes medios, quizá no hubieran podido existir. Caballero es el profesor de la Universidad Complutense, Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Espera, que no me han puesto tu nombre. Perdón, Pablo Iglesias. Vale. Pensaba que era la Universidad Pablo Iglesias. Voy a dar la palabra al catedrático. Pablo Iglesias. Los grandes medios ya hablaban de la revolución de Twitter.
y aquello se fue llenando de periodistas, políticos y luego partidos y luego empresas y más medios de comunicación y todo el mundo que tenía algo que decir, algo que vender, algo que atacar. También estaba en Twitter. El ambiente fue cambiando, también en otros países. Polarización, auge de la extrema derecha, acoso, bulos, desinformación. Sobre el futuro que le espera a Twitter no lo sé. Sí creo que no va a ser lo mismo, pero no es lo mismo desde hace mucho tiempo. Desde que se empezó a enconar todo políticamente, tanto aquí en España como allí en Estados Unidos y en muchos países, y se empezó a entender que era un arma muy potente para propaganda, difusión, intoxicación, siento que se ha perdido mucho la confianza y que quizás lo que a mí me resulta más útil es seguir teniéndolo como agenda de gente en la que confío, que quizás no son amigos que frecuente todo el tiempo, pero que sé que están ahí. Y también para breaking news, siento que me sirve para noticias de última hora, noticias relevantes y quizá cierto humor, porque lo de las celebrities no me va tanto y lo de la política es que ya creo que ya está como hasta gastado, ¿no? A ese Twitter desorientado ha llegado Elon Musk, el multimillonario que quiere reventarlo todo por dentro. Hablemos de lo que está pasando ahora en Twitter. Carlos del Castillo, compañero del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Carlos, hace unos días Elon Musk puso el siguiente tuit. Twitter es lo peor, pero también lo mejor. Si no le gusta mucho Twitter, ¿por qué lo compra? A Elon Musk le gusta la idea de Twitter. Y de hecho es un usuario empedernido. Pero lo que no le gustaba era la forma en la que Twitter se gestionaba como empresa. Él, cuando primero hace una oferta por Twitter, lo enmarca dentro de llevar a la plataforma a convertirse en un verdadero foro de la libertad de expresión. Él firma la compra de Twitter, se arrepiente y esto provoca que la compañía, sus accionistas, le lleven a los tribunales. Y efectivamente él termina aceptando 6 meses después exactamente las mismas condiciones del principio. Elon Musk, una vez que ya entra a Twitter, ya es el CEO, expulsa toda la cúpula directiva y se queda él solo como el mandamás. Se encuentra con la realidad de Twitter como plataforma y como empresa, que es una compañía deficitaria, que no ha producido prácticamente beneficios nunca en su historia y que de hecho desde 2020 ha perdido 1.600 millones de dólares. Porque Twitter realmente no tiene tantos usuarios como hay veces que parece por su impacto en la esfera pública. Twitter tiene 236 millones de usuarios, pero tenemos que pensar que Facebook tiene 3.000 millones, Instagram tiene 1.500 millones de usuarios, TikTok acaba de superar los 1.000 millones. El valor de Twitter es los usuarios que están comentando la actualidad diariamente en la plataforma, que son sobre todo políticos, periodistas, agentes sociales. Hay muchísima estructura de la sociedad civil comentando la agenda pública constantemente en Twitter. Y eso tiene un valor y por eso Twitter valía lo que valía en bolsa. Pero realmente nadie ha conseguido, o al menos los dueños que ha tenido hasta ahora, convertirlo en un negocio rentable. Y esto es lo que quiere hacer Musk. Nos ha impresionado mucho que Elon Musk ha llegado a Twitter y ha empezado a despedir gente, pero en grupo, en masa. No sé si hay un patrón para estos despidos. Han sido en parte ideológicos. Musk se ha cargado partes enteras de la compañía que él pensaba que eran superficiales, como por ejemplo la división que se encargaba de hacer los algoritmos más transparentes, o el departamento de comunicación de la compañía, que lo ha reducido prácticamente al 100%. Han quedado un par de personas o 3 de un equipo que antes tenía cientos. Musk ha intentado reducir costes con un despido masivo. Ha afectado al 50% de la plantilla, a directores, a curritos, a ingenieros, a prácticamente todas las divisiones del trabajo. Una de las cosas que quiere hacer Elon Musk es hacer de Twitter básicamente una herramienta de pago. $8 al mes, Carlos. Entre las ventajas que va a tener este Twitter Premium, que él está pensando, va a estar, por ejemplo, el cheque azul. Esta marquita que Twitter ponía a algunos usuarios servía para verificar que son quienes realmente dicen ser. Esto era bastante útil, por ejemplo, para verificar que la cuenta de un político era realmente ese político o de una institución pública. Y luego pues se extendió también, por ejemplo, a los periodistas, representantes de ONGs, de distintas organizaciones públicas.
Pero claro, esto Musk dice que ha creado una capa de estratos en la plataforma con la que no está de acuerdo, porque no le parece bien que se verifique a las personas de esta forma. Entonces ha propuesto que quien pague tenga el cheque azul. Esto, la mayoría de los expertos han dicho que es una mala idea, porque lo que va a provocar es que nadie sepa muy bien si una persona está verificada porque es quien dice ser o porque simplemente ha pagado la suscripción que le pide Musk y le aparece el cheque azul. Esto puede provocar que haya un aumento masivo de las noticias falsas, de las estafas, de las personas que se hacen pasar por otras. En Twitter y también en Facebook hay como dos fuerzas filosóficas políticas que están colisionando muy fuerte. Por un lado, los que creen que esas redes tienen una responsabilidad social y por tanto deben prevenir el racismo, la violencia, el odio. Y por otro están los que piensan que todo eso es la dictadura de lo políticamente correcto y que la libertad de expresión es sagrada pase lo que pase. En este segundo grupo está Elon Musk, ¿no? En su discurso público sí. Luego, a la hora de la verdad, habrá que ver cómo lo aplica, porque hasta ahora lo que ha demostrado es que su principal prioridad es conseguir que Twitter se convierta en una empresa que dé beneficios, no tanto que suponga un elemento positivo para la sociedad. En este caso hay que tener en cuenta que en Estados Unidos hay la cultura de la cancelación, o el discurso de que existe una cultura de la cancelación, más bien, que censura determinadas opiniones, está muy extendido, y Musk es un defensor de que existe esta situación. En Estados Unidos se está diciendo que si bloqueas a un usuario que está teniendo comentarios antisemitas o racistas o machistas o incluso que incita a la violencia, le estás censurando. Esta conversación se está teniendo en Estados Unidos, principalmente también por Donald Trump, que fue bloqueado de todas las redes sociales después de difundir un montón de bulos sobre las elecciones estadounidenses de 2020, sobre que estaban amañadas cuando realmente no tenía ninguna prueba de ello, y después por incitar a la violencia en el famoso golpe de Estado del 6 de enero, en el que una turba invadió el Capitolio. Pues a raíz de todas esas protestas, Trump perdió sus cuentas en las redes sociales, sigue bloqueado en todas ellas, y se fomentó este discurso de que hacían falta nuevas plataformas más libres y libres de esa supuesta censura, donde los usuarios pudieran expresar su opinión. Musk es un ferviente defensor de esto y ha comprado Twitter, en parte, según dice, para convertirla en una de esas plataformas. Y luego además han surgido muchas más pequeñas que al final se han convertido en reductos de la ultraderecha, donde no hay políticas de moderación o son muy laxas, y al final eso se traduce en comentarios machistas, racistas, misóginos, antisemitas. Para terminar te voy a pedir que saquemos la bola de cristal. Carlos, ¿nos vamos a quedar sin Twitter? Es muy difícil vaticinarlo, y de hecho va a depender muchísimo de lo que haga Musk en los próximos meses. Hay que tener en cuenta que sus primeras medidas ya han provocado una huida de anunciantes, porque las empresas que ponen su dinero para la publicidad en las redes sociales no quieren que sus anuncios salgan al lado de un comentario antisemita o de un comentario machista o de un comentario de un neonazi. Si Musk no consigue convertir a Twitter en un sitio atractivo para los anunciantes, le dará igual que ponga suscripciones a un Twitter Premium, porque va a ser difícil que nos convenza a una mayoría de usuarios de que tenemos que pagar por un servicio que hasta ahora hemos tenido libre de coste. En esto hay que tener en cuenta que, aunque parece que Twitter tiene un peso inmenso ahora mismo en la agenda pública, ya ha habido otras redes sociales muy importantes que han caído. Y el caso más paradigmático es el de MySpace, que prácticamente de la noche a la mañana pasó de ser una red social súper presente en nuestras vidas a desaparecer. Carlos del Castillo, compañero especializado en tecnología del diario.es, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es/aldia. ¿Te descargas Podimo? Disfrutas de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo, ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es/aldia y 60 días gratis en Podimo desde ya.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.